Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, Richard, ¿cómo así que lectura general? Estoy adelantando, corazón, porque voy a estar ausente lo que es una semana, cariño, ¿vale? Por eso que te estoy entregando lo que es tu lectura general, mi querido leoncito, corazón. Solo una semana, cariño. Si es antes, mejor. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito. Muy bien, antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Vamos a sacar lo que es carta guía, carta guía, carta consejo para mi querido leoncito. Vamos a ver, cariño. Quiero que te fijes bien en cada elemento, en cada figura, cada color de la carta, porque esto también es como un aprendizaje, mi querido leoncito, ¿vale? Con el tarot, vidente de luz. Empezamos, cariño. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Siento, Leo, que hay un grupo de ustedes que está lo que es en constante oración. Siento esto, ¿vale? Hay un deseo, hay algo que tú de repente quieres recibir como respuesta o simplemente quieres que las cosas salgan lo que es a tu favor. Pero te veo con mucha fe. Eso es bueno, que te veo con mucha fe, mi querido leoncito. Por otra parte, también Leo, siento que muchos de ustedes posiblemente van a tener algún tipo de contacto, comunicación, llamada de una persona que no está cerca a ustedes. No, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, en primer lugar, este personaje está en una posición, cariño, como si estuviera rezando. Cariño, ¿vale? Y aquí sale lo que es el hilo de la vida, que llega ese mensaje justo lo que es a los cielos. ¿Por qué te digo también que puede ser, cariño, una llamada de afuera? Porque este hilo también representa las telecomunicaciones, cariño. Algún tipo de mensaje, algún tipo de respuesta que te va a favorecer a ti, Leo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el hilo de la vida y tenemos aquí lo que es una estrella que está brillando mucho. Puede ser de repente, yo qué sé, Richard, yo estoy esperando lo que es una respuesta para poder viajar, para poder firmar lo que es un contrato, para un documento, dinero, pero me dicen, vas a recibir esa respuesta que tú tanto has estado esperando. ¿Para qué? Para tu propio beneficio, mi querido leoncito. Siento un cáncer, no sé por qué, muy fuerte. El otro mensaje también que te puedo dar, Leo, siento que muchos de vosotros como que sientes una conexión. Sientes de repente lo que está pasando con una persona que no está cerca de ustedes. Y quizá de repente por eso tú te levantas con esa energía de angustia, de preocupación y te pones a rezar, te pones de repente a orar pidiendo por ellos. Por eso te decía desde un principio, Leo, que vosotros están con esa conexión muy espiritual. Si hay algo que te está atormentando, automáticamente tú estás pidiendo tu protección como también la protección de ellos, cariño. Y veo que Papá Dios te está escuchando. Entonces, es una semana muy espiritual para ti, Leo. Voy a sacar lo que es signos, luego vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Leo. Que Dios Universo me ayude para Leo. Me sale lo que es un Virgo, me sale otra vez Virgo, me sale Cáncer, me sale lo que es Aries, uno más, Virgo, corazón, ya está. Te ha salido prácticamente 3 veces Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude. La letra D, la letra B, la letra G, uno más, la letra J y la letra K, mi querido leoncito. Mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, Leo. Esta carta dice, descifre su alma, Leo. Desde el momento en que su alma se encarnó,
No ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédase el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar lo que es un nuevo camino. Esto es muy interesante, Leo. ¿Por qué? Porque mira, aquí yo te veo que estás en oración. Te veo esto y veo que hay una conexión, veo que el Supremo te escucha. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros posiblemente están en un despertar, una evolución, cariño. Siento que muchos de vosotros van a ser premiados, posiblemente con un don, cariño, o simplemente Dios tiene lo que es un plan divino para ustedes. Si tú me dices, Richard, en este momento mi vida es un caos, en este momento mi vida es un conflicto. Yo siempre digo, el que no llora, no mama, Leo, ¿vale? Y por último, todo es libre albedrío. Si tú tienes algo que no puedes resolver, pide a tus ángeles con oración, pídelo a Dios, pide a tus guías, dale el permiso para que ellos puedan actuar lo que es en tu vida. Porque aquí también me dice, descifre su alma. Y aquí hay una conexión, Leo. Tú tienes que dar ese permiso para que ellos actúen. Cualquier problema que tú tengas, mi leoncito, ¿vale? Es muy importante la oración, me dicen. Es muy importante que confíes en las energías, en el Supremo. Vamos a continuar. Vamos a ver que me diga, o si me quiere de repente revelar, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú estás rezando? ¿O qué tipo de conexión tú quieres? O contacto, comunicación. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Tú lo que quieres, Leo, me dice Richard, quiero vivir en paz, quiero vivir en armonía, quiero celebrar. Quiero tener un encuentro también. Si tú te das cuenta, para muchos de vosotros, ese encuentro puede implicar también lo que es un viaje, cariño. Y para muchos de vosotros también, esa energía que tú estás pidiendo de vivir lo que es en armonía, puede implicar también lo que es un cambio. ¿Por qué? Porque fíjate muy bien, aquí hay una celebración, pero si tú te das cuenta, aquí hay una carpa, cariño, y que está representado como si fuera lo que es un circo. ¿Y qué hacen los circos? Se van desplazando de ciudad en ciudad en ciudad, inclusive de país en país. Me dicen, para que tú puedas tener esa celebración, cariño, implica posiblemente que tú hagas un cambio en tu vida de 180 grados. Cariño, ¿vale? Un cambio radical. Para que tú de repente te sientas realizado o realizada, posiblemente implica, cariño, de que tú hagas un desplazamiento o que simplemente empieces a hacer un cambio. El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Leo, posiblemente para ti la celebración, es que una persona venga a tu vida. ¿Vale? A lo mejor esta persona está lo que es en la distancia. Puede ser ya tu pareja, puede ser alguien que recién estás conociendo, puede ser que estás esperando quizás a un hijo, a una hija o un familiar muy cercano. El otro mensaje también que te puedo dar, cariño, a lo mejor estás esperando una respuesta a lo que es en la parte económica, pero de situaciones o de personas que no lo tienes cerca. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy pidiendo una persona que me ayude lo que es económicamente y está lo que es en el extranjero. Estoy pidiendo en estos momentos que me acepten de repente la visa para poder viajar. ¿Por qué no? Porque aquí yo veo desplazamiento. Estoy esperando de repente que esta persona pues simplemente me envíe esos trámites para poder vender una casa. Yo qué sé, pero estás aguardando algo, Leo. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Pero sobre todo, Leo, veo que tú me dices, Richard, yo todo esto que estoy pidiendo, que estoy rezando, no solamente lo haces por ti, no, lo haces también por los tuyos, por tu familia, por tus hijos, y también lo haces para que una persona se dé cuenta que está equivocado o equivocada cómo está actuando, cariño. Porque veo aquí un hombre, especialmente los hombres, pero también puede ser mujeres. Veo que hay un personaje que todavía está actuando de una forma negativa, está con la cabeza caliente o simplemente, cariño, lo han bombardeado cosas negativas que van lo que es en tu contra. Pero este personaje en algún momento
mi querido leoncito, veo que reflexiona, que recapacita, que se da cuenta que la familia es más importante, se da cuenta que los hijos son más importantes, o simplemente se da cuenta, cariño, que tú eres importante. Pero es verdad que en estos momentos ellos todavía están con esa oscuridad, porque detrás, cariño, hay mucha oscuridad. Tú llévalo lo que es a tu terreno. Vuelvo a decir, no todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, en este momento yo quiero que mi hijo recapacite que por el camino donde está yendo no es correcto. En este momento yo quiero que de repente un hermano, un familiar, recapacite que como está actuando no es correcto. Y veo que tú estás pidiendo, tú estás rezando, tú estás queriendo que pase un milagro, cariño. Si tú das permiso a tus guías, ese milagro va a pasar, mi querido Leo. Pero pide con fe. Vamos a continuar. Y tenemos aquí lo que es la carta de la Reina de Bastos. El otro mensaje también que yo siento aquí, Leo, siento que muchos de vosotros tienen un poder oculto, cariño. Y a lo mejor de repente me dice Richard, bueno, Richard, yo escucho solamente lo que es el tarot para poder guiarme, pero yo sinceramente no quiero saber nada de magia, de tarot, yo solo tengo lo que es en stand-by. Me da un poco de temor, me da un poco de miedo. ¿Por qué te digo que muchos de vosotros tienen lo que es un poder oculto? Porque ya desde un principio yo siento que hay una evolución, yo siento que hay un despertar en ti, Leo, ¿vale? Muchos de vosotros posiblemente pueden ser grandes sanadores, pueden ser de repente tarotistas, curanderos, etcétera, etcétera, cariño, donde tú te inclines. Porque mira, en primer lugar, aquí me está hablando, corazón, de un personaje de elemento fuego. Cariño, porque me dice la Reina de Bastos, está rodeado de velas, tiene lo que es en su mano izquierda, cariño, tiene lo que es un basto, que representa como si fuera la varita del mago, y aquí a sus pies hay un gato negro, Leo. Hay un gato negro. Entonces, ¿qué dice? Dice, Leo tiene un poder oculto, Leo tiene la intuición desarrollado, Leo puede resolver ese problema. Quizá de repente muchos de vosotros, mi leoncito, se han dado cuenta que una persona quizás está haciendo algo lo que es en tu contra a través de la magia y tú ya sabes esto. Si tu intuición te lo está diciendo, Leo, no hagas caso omiso. Tienes que estar atento o atenta porque siento, cariño, que las energías quieren protegerte, quieren cuidarte. Entonces, cariño, tus oraciones están siendo escuchadas, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. La carta de la sacerdotisa, cariño. Una persona que conoce de magia, ¿vale? Piel blanca, puede ser trigueña también. Cabello negro, un poco ondeado. Se lo pinta de igual, mayor de 40 años. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, mi leoncito, si tú sientes que una persona está haciendo algo en tu contra, tienes que estar atento y atenta. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Muy bien, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Muy bien, corazón, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi leoncito. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Solteros y solteras, Leo, solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Tienes una brujita y un brujito dentro, corazón, y no te das cuenta que tú tienes el poder en tus manos, Leo. Entonces, reacciona, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. Solteros y solteras. Siento que vas a tener mucha química con una persona y posiblemente esto puede ser en el trabajo, en el deporte o de repente lo que es en una reunión. Este personaje tranquilamente puede ser de elemento tierra, como también puede ser de cualquier otro elemento. En algún momento tú vas a sentir que es tu alma gemela. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy fuerte, cariño. Como que me dice Richard, parece que lo conozco de toda la vida y quizá de repente vosotros recién se están conociendo. La carta también del 9 de copas, cariño. El amor va a fluir tanto y este tipo de mensaje
No sé si me ha salido en Cáncer o en Géminis, ¿vale? Pero creo que era Cáncer. Pero tuve viendo, cariño, veo que vosotros, cariño, como va a haber tanta química, van a actuar como muy deprisa. Automáticamente, de repente en la semana, ya se están volviendo novios, a la semana, cariño. Yo qué sé, a los 15 días ya estás conociendo a la familia y quizás, yo qué sé, en un par de meses ya están viviendo juntos, cariño. Porque va a ser todo muy rápido. Porque tenemos la carta 9 de copas. Hay una conexión muy fuerte. Y tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, corazón. Me dicen, posiblemente esta situación lo va a sorprender a tu familia, a tu entorno, a tus amigos. ¿Cómo puede ser que tan rápido vosotros apenas se conocen y ya están viviendo juntos? Le va a sorprender. Y tenemos lo que es la carta de la justicia. Siento que muchos de vosotros, Leo, esto va a ser como un boom, que inclusive te veo que en un futuro, y un futuro muy cercano, vas a estar comprometiéndote. Yo recomendablemente, yo siempre aconsejo que vayan lentos, pero si tú me dices, Richard, yo siento que es una conexión especial, pues adelante, cariño. Vas a conocer una persona que te va a llamar la atención mucho, pero es cierto que tu entorno, tu familia, se va a sorprender y no saben de repente por qué tú estás actuando de esta manera. Es tu alma gemela, ¿vale? Por eso que actúas así. Para muchos de vosotros, mi querido leoncito, posiblemente hay una persona de elemento agua que se está separando o se está divorciando o simplemente quiere dejar todo. ¿Por qué? Porque quiere apostar por ti. Esta persona, cariño, puede ser de contextura gruesa o grande. Se pinta el cabello de algún color, me dicen. La carta de la sota de bastos. Hay una persona de elemento fuego que posiblemente, cariño, también acaba de terminar lo que es una relación o de repente está empezando desde cero en el lugar donde vosotros coinciden. Este personaje puede ser de piel blanca, a lo mejor de repente están en un lugar donde hace un poco de fresco o es muy deportista. Me dicen, cabello largo, negro, puede ser que se pinte de algún color también. Aunque me dices sota de bastos, yo siento que puede ser un Aries. Elemento fuego, sí, pero siento un Aries. Puede ser también Sagitario, como también puede ser otro Leo. La carta también del 8 de copas. Hay una persona, Leo, que no se pone de acuerdo contigo o simplemente es muy cabezota. Veo que este personaje se marcha de tu vida. En este momento, Leo, no quiere entrar lo que es en razón. Deja que las cosas pongan todo en orden. Hay una persona que se va de tu vida. Puede ser familia, puede ser amigo, puede ser pareja, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de elemento agua, como también puede ser cualquier otro elemento. Cabello largo, castaño o negro. Puede ser rojo inclusive. O está muy bronceado, muy bronceada, o simplemente es trigueño, trigueña, mulato o mulata, mi querido leoncito. Pero actualmente Leo, este personaje, no quiere entender de razones, ¿vale? Se ha cerrado en su mundo, no quiere escuchar, sé que duele, pero veo que se aleja de tu vida, mi leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda que tienes un don especial, ya me estarás contando. Te quiero, suscríbete y estamos en contacto, cariño. Gracias.